En la inmensidad del tiempo, ha surgido un viajero solitario de las sombras del mañana, armado con una reliquia que desafía la propia tela de la realidad. Un misterioso desconocido que afirma ser un viajero del tiempo, proveniente del año 2050, ha aparecido con una fotografía que ha dejado perplejos tanto a científicos, historiadores, como a incrédulos por igual. La imagen supuestamente captura un momento del futuro, ofreciendo un vistazo a lo desconocido y planteando preguntas sobre la esencia misma del tiempo y el espacio. ¿Quién es este misterioso viajero del tiempo y qué secretos guarda la fotografía? ¿Cómo redefinirá esta impactante fotografía nuestra percepción de la realidad? Únete a nosotros mientras descubrimos el secreto de un viajero del tiempo del año 2050 con una fotografía impactante. En el interesante relato que se desarrolló en Kiev, Ucrania, en el año 2006, emergió un joven que afirmaba provenir de una época pasada. La saga comenzó cuando la policía local recibió una llamada de socorro informando el descubrimiento de un individuo desconcertado y ansioso en las calles, aparentemente confundido acerca de su entorno. A la llegada de la policía, se encontraron con un hombre vestido de manera extraña, aferrando una cámara. Se presentó como Sergei Panamarenko. La curiosidad aumentó y los oficiales solicitaron identificación. Para su asombro, les entregó una tarjeta no convencional que desafiaba la comprensión. Esta tarjeta de identificación provenía de una nación que había dejado de existir, un vestigio de una época pasada. Dada la conexión histórica de Ucrania con la Unión Soviética, tropezar con un vestigio de un país desaparecido no era del todo inesperado. Sin embargo, la perplejidad se profundizó cuando la tarjeta pretendía representar a un país desconocido, décadas después de la disolución de la Unión Soviética. Si el hombre hubiera sido anciano, tal descubrimiento podría haber sido más reconciliable. Sin embargo, el misterio se intensificó, ya que este individuo, aparentemente viajero del tiempo, apenas tenía 20 años. La pregunta persistía: ¿cómo podía poseer documentación de un país inexistente en el año 2006? La narrativa en desarrollo dejó a las autoridades y a los espectadores cautivados, provocando la contemplación sobre las circunstancias extraordinarias que rodeaban a este visitante misterioso. La confusión entre los policías aumentó al examinar el documento de identificación. La fecha de nacimiento indicada era 1932, y la fotografía adjunta se asemejaba inequívocamente al individuo en cuestión. Sin embargo, había una diferencia evidente. Determinados a desentrañar este secreto, la policía decidió hacerle una serie de preguntas incisivas al hombre. Su interrogatorio comenzó con una pregunta aparentemente sencilla sobre su percepción de la fecha. Para su sorpresa, la respuesta solo aumentó el misterio. Afirmó con confianza que la fecha era el 23 de abril de 1958. Frente a esta revelación desconcertante, la policía siguió el procedimiento estándar y escoltó al individuo a un hospital psiquiátrico. Aquí, quedó bajo el cuidado del doctor Pablo Kudrow, quien, en lugar de descartar el relato peculiar, optó por explorar las profundidades del misterio. El hombre confió en el doctor, revelando una historia extraña de haber encontrado un objeto de otro mundo en el cielo durante el día, un objeto que se asemejaba a una campana, pero que desafiaba una descripción precisa. Curiosamente, afirmó haber capturado una instantánea de esta misteriosa entidad voladora con su cámara. Interesado en la narrativa que se desenvolvía, el Dr. Kudrow decidió seguir el juego, con la esperanza de descubrir la verdadera identidad del hombre y rastrear sus orígenes. La búsqueda de respuestas los llevó por un camino peculiar, marcado por un encuentro con lo desconocido y una fotografía que tenía el potencial de desvelar los secretos de un individuo aparentemente desorientado. El siguiente recuerdo vívido que permanecía en su mente era encontrarse transportado a una época completamente diferente en el futuro.
Sergei propuso al doctor que examinar las fotos en su antigua cámara Yashima Flex podría proporcionar valiosas ideas sobre el misterioso objeto que había encontrado en 1958. El único inconveniente era la antigüedad de la cámara, siendo un modelo excepcionalmente raro de la década de 1970. Confundido, el doctor se preguntó por qué un joven como Sergei llevaba un dispositivo tan antiguo, producido por última vez en 1956. En lugar de hacer un viaje rápido a la farmacia local para obtener copias de fotos, el doctor buscó la ayuda de un experto. Para sorpresa de todos, la película dentro de la cámara estaba notablemente bien conservada, considerando su antigüedad. Al revelar las imágenes, la situación tomó un giro emocionante. Las imágenes capturaron escenas de Kiev, no del presente, sino de una época pasada, la década de 1950. Cada detalle, desde los automóviles y la ropa hasta las señales de la calle, evocaba la atmósfera de ese periodo. Curiosamente, algunas fotografías mostraban edificios que ya no estaban en pie. El doctor consideró la posibilidad de que estas imágenes podrían haber estado en la película cuando Sergei adquirió la cámara en una tienda de antigüedades. Sin embargo, esta teoría planteaba un rompecabezas, ya que Sergei mismo aparecía en muchas de las fotos, situándolo firmemente en la misma línea temporal representada en las imágenes. El misterio solo se profundizó, añadiendo una capa adicional de interés a los acontecimientos que se desarrollaban. En una sola fotografía, Sergei y su novia quedaron inmortalizados, sumidos en la alegría de un día espléndido, vestidos con atuendos idénticos. Sergei, en un momento de sinceridad, admitió que la imagen final en la película representaba un objeto en forma de campana. Cuando el doctor contempló el ovni en la foto, la asombro barrió sobre él. Como hombre arraigado profundamente en el ámbito de la ciencia, conjecturó sobre la posibilidad de que este enigmático objeto pudiera ser una nave espacial extraterrestre, capaz de impulsar a Sergei a través del universo a la velocidad de la luz. La especulación continuó, sugiriendo que la nave espacial podría haberlo traído de vuelta en un instante. Sin embargo, la aplicación de la teoría de la relatividad de Einstein introdujo el concepto de dilatación del tiempo. Según esta teoría, mientras que Sergei podría haber percibido solo un momento fugaz, en la Tierra podrían haber transcurrido asombrosos 47 años. Esa noche, Sergei se retiró a su habitación, pero al amanecer nunca volvió a salir. La dirección del hospital, desconcertada por su desaparición, revisó las imágenes de las cámaras de seguridad. Revelaron que Sergei entró en la habitación, pero curiosamente no había rastro de que saliera. La habitación, con su única entrada y ventanas aseguradas con barras debido a su naturaleza de hospital psiquiátrico, presentaba un problema aparente. El misterio persistía. ¿A dónde desapareció Sergei y cómo logró escapar? Sergei, una figura esquiva, logró eludir el descubrimiento, dejando a las autoridades desconcertadas acerca de su misteriosa fuga. Todo lo que tenían eran vestigios de su existencia, una antigua cámara, fotografías envejecidas y una historia verdaderamente extraordinaria. A raíz de la inexplicable desaparición de Sergei, la policía quedó consumida por la búsqueda para desentrañar el secreto que él había tejido. Su investigación implacable los llevó a descubrir la identidad de un hombre llamado Sergei Kareno, quien fue reportado como desaparecido en Kiev en 1960. Sorprendentemente, lograron localizar a su novia, ahora bien entrada en sus 70s, que aparecía en las fotografías. Ella relató a las autoridades que Sergei había desaparecido en un día específico en 1958, solo para reaparecer unos días después, un evento que la dejó incrédula. Con entusiasmo, la policía descubrió otra desaparición de Sergei en el 26, coincidiendo exactamente con el número de días que inicialmente había desaparecido.
Según la novia de Sergei, él desapareció una vez más, y años después recibió una fotografía por correo fechada en el año 2050. La imagen mostraba a un Sergei mayor y con bigote, con el fondo de Kiev transformado con rascacielos imponentes. En una nota que acompañaba la fotografía, Sergei afirmaba su inminente regreso, una promesa que quedó sin cumplirse, según lo relatado por su novia. ¿Era Sergei verdaderamente un osado viajero del tiempo, transportado desde los anales del pasado, no solo hábil para dominar la escurridiza arte del viaje en el tiempo una vez, sino sorprendentemente, 2 veces? La crónica de Sergei se erige como una épica cautivadora, una de las sagas de exploración temporal más detalladamente intrincadas en la trama de la historia. Sin embargo, la pregunta ardiente persiste. ¿Está enraizada esta historia extraordinaria en la verdad? En el ya pasado año de 2012, las ondas del canal ucraniano OnePlus crujieron de anticipación mientras un programa titulado Aliens desplegaba sus narrativas crípticas. La saga de Sergei tomó el escenario principal como el tercer episodio en este viaje. Sin embargo, esta transmisión no fue una rareza singular. Toda la serie desplegaba historias de secuestros extraterrestres, levitaciones desafiando la gravedad, fantasmas etéreos y enigmáticos círculos en los cultivos. Curiosamente, el telón se levantó con una advertencia, advirtiendo a los espectadores que la serie Alien tenía como objetivo resucitar escenas de temas controvertidos. La advertencia hacía eco de una súplica por la duda, enfatizando que las teorías y las hipótesis propuestas estaban lejos de ser dogma, instando a la necesidad de una rigurosa inspección científica. Cada reconstrucción estaba meticulosamente tejida a partir de los hilos de los testimonios. Sin embargo, una llamativa ausencia de pruebas irrefutables dejaba la existencia de los extraterrestres suspendida en el vacío cósmico. En 1943, emergió una historia fascinante que se convirtió en una leyenda popular que se desarrolló dentro de los confines de la Marina de los Estados Unidos y el bullicioso puerto de Filadelfia. Bajo un manto de secreto, la Marina emprendió experimentos secretos con el ambicioso objetivo de poner a prueba la teoría unificada del campo de Einstein. El objetivo audaz era hacer que un barco naval se volviera invisible, adentrándose en los reinos de lo extraordinario. Mientras los escépticos y los teóricos de la conspiración participan en debates acalorados sobre la autenticidad del experimento Filadelfia, un supuesto superviviente llamado Al BC se mantiene firme en una narrativa diferente. Según Al Bielek, la agenda oculta de la Marina no se centraba únicamente en la invisibilidad, sino, de manera intrigante, abarcaba la búsqueda del viaje en el tiempo. Avancemos hasta 1990, y Bielek, como llegó a ser conocido, afirmó con audacia que había atravesado distintos períodos del futuro solo para regresar al presente con una historia convincente para compartir. El viaje de Bielek se remonta a su vida temprana, comenzando en 1927 dentro del abrazo de una familia común pero saludable. Incluso en sus años formativos, exhibió una naturaleza peculiar, recordando su primer recuerdo notable a tan solo 9 meses durante una fiesta de Navidad. Para sorpresa de quienes lo rodeaban, afirmó haber captado la esencia de conversaciones de adultos, un logro extraordinario para un bebé. A medida que maduraba, su comprensión del mundo se expandía exponencialmente, ganándose el apodo de enciclopedia ambulante entre sus compañeros de clase. Su vida se desarrolló como un colgante cautivador de misterio, tejido con hilos de enigma y curiosidad. A la tierna edad de 16 años, Bielek se enlistó con entusiasmo en la Marina, impulsado por el ardiente deseo de contribuir a la lucha contra los nazis. Sus primeros días los pasó como un humilde oficial naval a bordo del USS Eldridge en 1943. ChatGPT. Poco sabía él que le aguardaba un destino extraordinario en este buque naval. El USS Eldridge se rumoreaba que era el escenario del enigmático experimento Filadelfia.
En un día fatídico, precisamente el 13 de agosto de 1943, Bielek y su hermano se encontraron, siendo testigos de un evento peculiar que se desarrollaba en el barco. Asustados por el misterio que se desenvolvía ante sus ojos, la pareja dio un salto atrevido desde la embarcación, esperando zambullirse en las aguas abajo. Para su confusión, nunca sintieron el abrazo del agua. En cambio, su descenso tomó un giro inesperado y se encontraron transportados al futuro lejano, el año 2137. El esperado chapoteo en la bahía nunca ocurrió, y su descenso parecía desafiar todas las leyes de la gravedad. Perdidos y desconcertados, los hermanos no tenían idea de las circunstancias que se desarrollaban ni de su destino final. La siguiente memoria para él fue despertar en una cama de hospital, acompañado por su hermano, con un completo vacío respecto a los eventos que los llevaron a ese momento peculiar en el tiempo. Al principio, no hubo sensaciones particulares. Ambos asumieron simplemente que la Marina los había trasladado a un hospital común dentro de su marco de tiempo familiar. La primera indicación de que algo estaba mal se manifestó cuando observaron un televisor a color montado en la pared de la habitación. Esta revelación fue sorprendente porque, según sabían, la televisión a color no se había inventado en 1943. El personal del hospital luego reveló a Bielek que estaban siendo tratados por quemaduras severas por radiación, una revelación que los dejó atónitos, ya que no habían experimentado ningún incidente de este tipo durante su tiempo en el Eldridge. La confusión aumentó cuando las enfermeras aclararon que las quemaduras no eran resultado de un ataque nuclear, un escenario plausible dada la guerra en curso. En cambio, las quemaduras provenían de la radiación encontrada en las profundidades del espacio. Mientras lidiaba con esta nueva información, gradualmente se dio cuenta de que ya no estaba en 1943. De alguna manera, había atravesado el tiempo y se encontraba en el año 2137. El mundo que ahora enfrentaba era drásticamente diferente. Solo unas pocas ciudades habían sobrevivido y el paisaje global carecía de fronteras nacionales o cualquier forma de gobierno. Al examinar un mapa mundial, se asombró al descubrir que las ciudades vibrantes y tecnológicamente avanzadas de su tiempo habían experimentado una transformación completa y desfavorable. Una gran parte de California se había convertido en un paisaje sumergido, extendiéndose hasta la línea de falla de San Andrés. Los Ángeles, una vez una ciudad bulliciosa, se había reducido prácticamente a la nada. De manera similar, otras ciudades prominentes como Chicago, Nueva Orleans y San Diego habían desaparecido del mapa de Estados Unidos. Los grandes lagos se habían amalgamado en un cuerpo de agua expansivo, como consecuencia de un aumento inesperado en los niveles de agua. Incluso el río Mississippi se había ensanchado considerablemente, alcanzando casi 30 millas en su punto más estrecho. Los cambios no estaban limitados a Estados Unidos. Inglaterra estaba al borde de la desaparición en Europa. Solo algunos restos de las tierras altas de Escocia y partes de Irlanda permanecían. De manera intrigante, la mayoría de Europa había sucumbido a la elevación de los niveles de agua, provocando que regiones enteras quedaran sumergidas. Bielek, confinado en un hospital, observó estas transformaciones a través de la lente del televisor de su habitación. Mapas mundiales y actualizaciones del personal del hospital le proporcionaron vislumbres del mundo alterado. Sorprendentemente, Bielek descubrió que la población mundial había disminuido a tan solo 300 millones después de una devastadora Tercera Guerra Mundial nuclear. Sin embargo, la guerra no fue la única culpable detrás de la asombrosa pérdida de vidas humanas. Un número aún más significativo sucumbió a los drásticos cambios climáticos en la Tierra. En una revelación sorprendente, Bielek conoció la verdadera magnitud de la transformación del mundo. Habló de una línea de tiempo que se cernía mucho más cerca de nuestro presente que las que había mencionado anteriormente.
Según él, la mayoría de los gobiernos del mundo colapsarían para el año 2025. Sin embargo, dado que estamos a solo 2 años de este evento profetizado, la probabilidad de su realización parece escasa. Aún así, en el impredecible ámbito de la política internacional, donde el clima es notablemente volátil, el desarrollo de eventos imprevistos en los próximos 6 meses sigue siendo incierto. Su viaje inicial hacia lo desconocido lo llevó al año 2137, marcando su primera incursión en el misterioso futuro. Poco podía anticipar que otro viaje lo esperaba, impulsándolo aún más hacia el futuro. Un día, mientras paseaba por los terrenos del hospital, se encontró misteriosamente transportado a alrededor del año 2750, casi 800 años más allá de su tiempo. En este punto, el mundo había experimentado una transformación profunda. Las ciudades tradicionales habían dado paso a impresionantes metrópolis flotantes, prueba del dominio de la humanidad en técnicas antigravedad. En esta era futurista, el concepto de países dejó de existir, reemplazado por una red de ciudades-estado autogobernantes. Notablemente, estas ciudades operaban sin gobiernos electos o designados. En cambio, cada ciudad era gobernada por una computadora inteligente infundida con inteligencia sintética, comunicándose telepáticamente para garantizar una coordinación y armonía perfectas. La necesidad de ejércitos había disminuido, ya que la tecnología avanzada hacía que los conflictos fueran casi imposibles en esta notable era de progreso. A pesar de la existencia de un conjunto de pautas, se esperaba que las personas siguieran ciertas reglas. Por ejemplo, estaba estrictamente prohibido abandonar las zonas designadas, ya que el sistema informático gobernante tenía la autoridad para terminar de inmediato a aquellos que violaban estas reglas. En su búsqueda por entender el intrincado arreglo de gobierno, entabló una conversación con el sistema informático. Para profundizar en los orígenes de esta estructura de gobierno, descubrió que el proyecto Viaje de Regreso a Casa tenía sus raíces alrededor del año 2600. Permaneciendo en esta línea de tiempo durante 2 años, finalmente fue enviado de regreso al 2137 para reunirse con su hermano. Sin embargo, el viaje de regreso a casa resultó estar lejos de ser sencillo. Contrario a las expectativas de aterrizar en 1943, Belk se encontró en 1983. Precisamente el 12 de agosto, justo después de la medianoche. Fue durante este desvío inesperado que afirmó haberse encontrado con el Dr. John von Neumann, el matemático húngaro-estadounidense que, coincidentemente, había fallecido alrededor de 1957. Podríamos preguntarnos cómo Beck podría haber conocido a alguien que ya había partido de este mundo un cuarto de siglo antes. En un giro intrigante de los eventos, surge la posibilidad de que el individuo en cuestión podría haber compartido una similitud con Newman. Tal vez, al igual que Newman, él también era un viajero del tiempo. Alentados por Newman, los 2 hermanos fueron persuadidos para regresar a su era original, con la noble misión de prevenir la ocurrencia del renombrado experimento Filadelfia. Notablemente, los 2 hombres no solo aceptaron esta tarea desafiante, sino que también la ejecutaron con éxito después de cumplir con sus deberes militares en la Marina. Después de su servicio naval, Beck se encontró reclutado por contratistas militares para el Proyecto Montauk. Durante este periodo, se encontró con una revelación que alteraría su percepción de la realidad. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban activamente involucradas en asimilar tecnología extraterrestre e investigar operaciones psíquicas para la guerra y los viajes en el tiempo. Asombrosamente, Beck fue un paso más allá al afirmar que él mismo había experimentado viajes a Marte y a una estación de investigación que se remontaba al antiguo año de 100.000 HC. Sin embargo, a pesar del aparente éxito de sus hazañas de viaje en el tiempo,
La vida de Beck tomó un giro sombrío cuando decidió revelar sus historias extraordinarias al público. En un giro sorprendente, el gobierno de Estados Unidos lo desvinculó, desestimando sus relatos como simples fantasías. Lamentablemente, Beck se encontró etiquetado como un teórico de la conspiración, enfrentando las consecuencias de revelar una narrativa que desafiaba la comprensión convencional de la realidad. Mientras viajamos más allá de los límites de nuestro hogar terrestre, emerge el fascinante concepto de viaje en el tiempo, un sublime ballet con la misma estructura del universo. Mientras la marcha implacable de los segundos nos impulsa hacia el futuro, los físicos argumentan que la emoción de tal movimiento pedestre podría estar ausente. Los científicos sostienen que ya nos estamos precipitando hacia el futuro a un ritmo solemne de 1 segundo por segundo. Sin embargo, el espíritu humano anhela una aventura más emocionante y, por lo tanto, la atracción del viaje en el tiempo ha inspirado a legiones de mentes creativas. Una rápida ojeada a Wikipedia revela un tesoro de más de 400 títulos en la categoría de películas sobre viajes en el tiempo, prueba de la profunda fascinación que evoca este concepto. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la posibilidad de viajar en el tiempo? Déjanos tus opiniones en los comentarios a continuación. Y gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.